Bendiciones a todos. Vamos a compartir una palabra en la cual es necesario que nosotros la escudriñemos y la analicemos. Está en Mateo capítulo 16, versículos de 13 en adelante. Eh, yo no predico religión, predico el Cristo de la gloria, predico aquel que nos da la salvación. Un amigo me decía, si tú no aceptas esta palabra, entonces no estás aceptando a Cristo. Yo acepto la palabra de mi Señor totalmente. Es mi vida, la palabra de mi Rey. Mas no quiere decir que apoyo una religión. Apoyo a Cristo. Es necesario que nosotros entreguemos nuestra vida a nuestro Señor. Es necesario que Él sea el centro angular de todas las cosas. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 16 de 13 en adelante. Aquí el Señor les dice algo a los apóstoles, perdón, en ese tiempo discípulos, ellos se convierten en apóstoles después que el Señor muere. Le dice algo a sus discípulos y era necesario, igualmente se refleja a nosotros. Y es que Jesús pidió una confesión con respecto a sí mismo. Y es necesario que el Señor pida una confesión respecto a sí mismo contigo. Durante nuestro recorrido por todo el Evangelio de Mateo, nosotros nos damos cuenta que el Señor va trascendiendo y va creciendo. Y no le dice todo a los discípulos, sino que hace que ellos mismos se vayan dando cuenta de las cosas. Entonces dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, esta pregunta es muy importante y te la digo a ti. Esta pregunta también te la estoy formulando a ti por medio de la palabra del Señor. Entonces, sigamos. Encontramos que ellos estaban en Cesarea, ¿verdad? De Filipo. Estaba situado en el norte del mar de Galilea. El Señor Jesús se encontraba en el norte y en las condiciones oportunas para comenzar a encaminarse hacia Jerusalén y a la cruz, hacia su muerte, porque ya él había anunciado que él iba a morir. Pero antes de comenzar el viaje había dos cosas que sus discípulos debían de tener claras, como nosotros también tenemos que tenerla clara. ¿Quién era él? ¿Qué iba a hacer? Estimado hermano querido, estimado amigo, estas son las dos realidades sobre las que nosotros debemos de tener una idea clara para ser definitivamente seguidores de nuestro Señor, para ser discípulos de Él. Tenemos que saber quién es Él y debemos de conocer lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que apropiarnos de esa verdad para ser salvos por la fe. Es importante lo que nosotros estamos estudiando en el día de hoy. Observamos la primera pregunta del Señor. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es una pregunta que Él aún está formulando y se lo está diciendo a sus discípulos. Y una pregunta que todavía está diciendo respondida en nuestros tiempos. Muchas personas se están respondiendo esta pregunta. Y es necesario que la respondamos de todo nuestro corazón y entendamos lo que el Señor quiere para con nuestras vidas. Él es aún la persona más polémica que jamás ha vivido sobre toda la tierra. En este personaje podemos oír el punto de vista de las múltiples, de las grandes multitudes que lo han seguido. Creo que si tú y yo formuláramos esa pregunta en nuestro corazón, ¿qué diríamos? ¿Qué obtendríamos? ¿Qué respuesta vamos a obtener? Porque las personas todavía continúan confundidas acerca de nuestro Señor y leamos la respuesta en la pregunta del versículo 14. Dice así. Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno los profetas. Entonces estaban diciendo lo que la gente estaba diciendo, pero no estaban diciendo lo que ellos pensaban. En este caso, ¿qué pasa? Algunas personas que Jesús era Juan el Bautista, ¿verdad? Algunas personas decían que era un profeta, que era Elías, que era, bueno, vamos a seguir. Luego el Señor Jesús se dirigió a sus apóstoles. Leamos el versículo 15 y 16. Y les dijo, ¿y vosotros
¿quién dice que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Wow! Tremendo. Aleluya. Había llegado el día en que los discípulos tenían que tomar una decisión y hacer una tremenda confesión como la que hizo Pedro. Ahí estaba no solamente Pedro, estaban todos los discípulos. Evidentemente Simón. Pedro fue el portavoz del grupo y les dijo, tú eres el Cristo, que significaba el Mesías, el ungido, aquel que había sido predicho en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús era el cumplimiento de aquella profecía. También le llamó el Hijo de Dios viviente. ¡Wow! Tremendo. Hasta en este momento, esta fue la mejor confesión y el más alto tributo que se le pudo dar a nuestro Señor. Veamos la reacción entonces del Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en el capítulo 16, versículo 17? Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Solo el Espíritu Santo puede hacer que Cristo sea conocido por nosotros. Solo su Espíritu, cuando está dentro de nosotros, hace confesar que Él es el Rey de Israel, que Él es todo. Ningún ser humano puede hoy llamar a Jesús Señor y entregarse por Él, sino por medio de su Espíritu. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelarlas a nosotros. Dice la palabra del Señor que nos enseñaría todo lo que nosotros deberíamos de saber, que es el Santo Espíritu de nuestro Rey. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ningún hombre te lo ha revelado, sino ¿quién? Nuestro Señor, ¿verdad? Tú puedes conocer a Jesús hoy exactamente de la misma manera como lo conocieron los discípulos. Sí, el Espíritu de Dios le hace a Él real y una realidad para ti, mi querido amigo, mi querido hermano. Él es la única forma que nosotros seamos salvos. No hay otro nombre bajo el cielo que te pueda hacer salvo. Continúa Jesús diciendo en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero que prestemos atención a este versículo. Es muy importante y lo toman para decir que desde ahí salió una religión. No, el Señor nunca predicó religión, el Señor predicó que Él es la salvación, que Él es la roca, que Él es la piedra angular. Vamos a escuchar entonces realmente qué es lo que significa este versículo. Entonces examinemos cuidadosamente este versículo sobre qué roca edificó Jesús su iglesia, sobre qué roca. Hay algunos dicen que la iglesia fue edificada sobre Simón Pedro. Bien, obviemos esta respuesta, pero ¿con qué fin? De que definitivamente nos metamos cuál es el significado de esta palabra. Porque aquí hay un juego de palabras en el griego original. Dice, tú eres Petros. La palabra Petros es un pequeño trozo de roca. Y sobre este Petro, roca firme o sólida, edificaré mi iglesia. Otros creen que Cristo está edificando su iglesia sobre la confesión que hizo Simón Pedro. Pero veamos qué es lo que es realmente esa roca. La roca es Cristo. La iglesia está edificada sobre Cristo, no sobre un hombre común y corriente, sino sobre aquel que murió en la cruz del Calvario. Esa cruz del Calvario que entregó toda su vida por nuestros pecados. Esa es la roca que está hablando el Señor, no que sobre Pedro está edificada la iglesia. No, Señor. Es sobre Cristo que está edificada esa iglesia. Y tenemos la explicación misma de Simón Pedro al respecto en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, dice, y viviendo a él como a una piedra viva, desechado por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. El apóstol Pedro citó
luego al profeta Isaías capítulo 28 versículo 16 que dice: He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Es decir, que la iglesia está edificada sobre Cristo, no sobre Pedro. Entonces muchos piensan que Pedro es la piedra. Aunque Pedro signifique piedra, Pedro no es la piedra. Quien es la piedra angular se llama Jesucristo. Jesucristo. Y el que crea en él no será avergonzado. ¿En quién? En Pedro. El que crea en Pedro no será avergonzado. No, el que crea en Jesucristo. Pedro no entregó la vida por nosotros, fue Jesucristo. Vamos a seguir. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta de los Corintios capítulo 3 versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia aún era una realidad futura cuando Jesús hizo esta declaración. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento y no empezó a existir hasta después de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo, como está en Hechos capítulo 1. Y del descenso del Espíritu Santo, que está en Hechos capítulo 3. No podía haber iglesia hasta que estos acontecimientos hubiesen tenido lugar. Y estamos hablando del cuerpo de Cristo, no de una religión. Entonces se agarran de que la iglesia es la religión. No, la iglesia eres tú que entregaste tu vida a Cristo. La iglesia soy yo que entregué la vida a Cristo. La iglesia somos todos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos creído en Él, en esa piedra angular, en ese fundamento. La palabra griega utilizada para aquí en el siguiente versículo dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí se habla de la llave de la palabra de nuestro Señor. Por eso nosotros debemos de predicar la palabra. Si tú no predicas la palabra, entonces esa palabra será guardada, será atada, será amarrada. La palabra del Señor hay que predicarla. El evangelio de Cristo de salvación hay que predicarla para desatar esa salvación. Y eso es poder de Dios. Eso es poder que nos ha dado el Señor. Por eso su palabra dice que es poder. Su palabra es poder. Y nos da autoridad. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijera esto a Cristo de la gloria. Pero hay un versículo que me gustaría compartir anteriormente que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. La palabra Hades es la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Esta palabra Seol quiere decir lugar de los muertos. Esta es una palabra en la cual los que han muerto en el Señor han ido a ese lugar, y los que no han muerto también. Pero hay una división. Si nosotros vemos Lucas capítulo 16, nos habla sobre esa división. Pero resulta que aquellos que mueren en Cristo, dice que las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, no van a mantenerse sobre los que murieron en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor por segunda vez, cuando venga el Señor con voz de arcángel, como lo dice en Mateo capítulo 24, cuando venga el Señor con esa fuerza, entonces serán resucitados primeramente aquellos que murieron en Cristo. Por eso es que la muerte no va a prevalecer sobre aquellos que mueren en Cristo. Las puertas del Hades no va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. No es sobre la religión, es sobre aquellas personas que murieron en Cristo, y esas personas que murieron en Cristo, que murieron hasta el final soportando cualquier cosa aquí en la tierra y manteniendo firme su fe en el Señor. Entonces el Señor los va a levantar en un cuerpo glorioso. Otro día estudiaremos para dónde van las almas después que nosotros muramos. Pero en ese momento, cuando el Señor venga, entonces los va a levantar, y ya la muerte no será más sobre ellos. La muerte no va a ser más sobre nosotros, porque ciertamente vamos a morir una vez. Y dice la palabra del Señor que hay dos muertes. La primera muerte es la física, y la segunda es la espiritual, de aquellas personas que no se entregaron a Él, que no caminaron conforme a su palabra. Por eso hoy te digo que entregues tu vida a Cristo. Esta palabra no es para definir una religión.
Esta palabra es para definir que definitivamente sin Cristo no hay salvación. Esta palabra no es para respaldar una iglesia como religión. Esta palabra es para definir que nosotros estamos sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Que es Cristo, es la salvación. La religión no te salva Cristo. El Señor te bendiga.